¿Está? Bueno, Bueno.
Bueno, buenas tardes. Seguimos con la clase. Esta mesa sigue poblándose de grandes personas. Como saben, hace un rato llegó el doctor Amarante, que también es uno de los miembros fundadores del Instituto de Derecho del Consumidor. Y tenemos la presencia del doctor Ernesto Báez, que, bueno, lo conocerán de otros capítulos de esta diplomatura, por supuesto por sus diferentes roles y por ser siempre un colega que está a disposición de la abogacía joven para poner a disposición conocimientos, información y cualquier duda que siempre nos surja. Así que bienvenido, doctor. Nos va a estar hablando un poco de responsabilidad civil. Bueno, bienvenido a todos. Gracias, doctora. Vamos a hablar de responsabilidad en el ámbito del derecho del consumidor, porque Bien, responsabilidad civil es algo mucho más amplio bien. y la idea es circunscribir esto al derecho al consumo, ¿no? Pero, Igual, un ratito antes de arrancar, teníamos una duda en el chat que necesitamos que se aclare un poquito. La consulta la hace el doctor Samudio Víctor. Si por ahí nos puede aclarar un poquito, porque Sí, ahí leo, por lo menos en líneas generales, el mensaje del chat. La Ley de Defensa del Consumidor extiende a terceros la relación de consumo al consumidor final. Bueno, o se es tercero, o se es expuesto, o se es consumidor final. Y ahí está la duda nuestra, por eso por ahí no tendemos el interrogante. Si por ahí quiere aclarar. bueno, que aclare así las evacuamos. bueno, arrancamos, doctor. Bueno, quizás ahora con lo que vamos a tocar en esta parte preliminar, antes de ir al análisis de la responsabilidad en la Ley de Defensa del Consumidor, quizás podamos responder la duda que tiene el colega. Para hablar, en realidad para tocar cualquier tema de derecho al consumidor, siempre tenemos que empezar por la relación de consumo. Esta figura eh, rara, gris, amplia, opinable, tal como dijo el doctor Mazzola, que está presente no solo en la ley de defensa del consumidor, sino que también está presente ahora a partir de la reforma de nuestro Código Civil y Comercial en el artículo 1092 del Código Civil y Comercial, lo cual le da una mayor entidad, si se quiere, jurídica a esta regulación de este instituto, ¿no? Mucho se discutió siempre a lo largo de estos, sobre todo últimos 20 años, cuando empezó a tener gran apogeo el derecho al consumo y empezó a, si se quiere, invadir, a extenderse hacia otras relaciones jurídicas. Mucho se discutió sobre esta figura. Primero porque no la teníamos en la primera regulación que tuvimos en el derecho argentino, la vieja ley de defensa del consumidor, la 24240, en sus primeras redacciones no teníamos este, esta figura jurídica, pero sí se la conocía por el derecho comparado, básicamente, ¿no? Este, entonces empezó poco a poco a aparecer esta figura en fallo, en jurisprudencia en el derecho argentino y obviamente se vio en la necesidad de ser regulada cuando se modificó la Ley de Defensa del Consumidor, allá por el año 2008, 2009, no recuerdo bien, con la Ley 26.000 de 61, si no me equivoco, ya a esta altura con los números estoy un poco mareado, pero que fue antes incluso que la reforma del Código Civil y Comercial, y después también se la reguló, por supuesto, en el Código Civil y Comercial en este artículo del 1992. Está unificada actualmente la regulación, si se quiere, o lo que quiere, lo que nuestros legisladores quisieron darnos a entender que se entiende por relación de consumo. Veamos qué dice el 1092, vamos a empezar a desmenuzarlo. Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Es decir, acá hay un elemento importante y dos sujetos, un proveedor, un consumidor y un vínculo jurídico. ¿Mm? ¿Se puede discutir esto? Y sí, se va a discutir mucho porque tenemos una figura que también la estuvo tocando el doctor Mazzola, que es la del bystander del derecho anglosajón, y el bystander no llega a ser un consumidor final
no es un proveedor y sin embargo es una figura que de alguna manera queda expuesta a una relación de consumo y en el derecho comparado en muchos casos tiene protección jurídica dentro de las normas del derecho de consumo. En la Argentina esto viene siendo bastante discutido, incluso con algunos fallos de la Corte Suprema en sentido contrario. Después dice en el segundo párrafo, se considera consumidor a la persona humana o jurídica, se incorporaron las personas jurídicas en esta regulación, que adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa, se dejó claro que puede haber relación consumo aún en actos jurídicos gratuitos, esto también es importante porque era algo que se discutía anteriormente, sobre bienes y servicios como destinatario final en beneficio propio de su grupo familiar o social. Vamos a ver más adelante, pero también hay una ampliación del consumidor como destinatario final, es decir, no solamente consumidor final el que compra algo para consumo propio, también es consumidor final el del grupo familiar o social que está reunido y termina consumiendo lo que compró el amigo que le invitó a comer algo o que tomara una gaseosa o lo que sea. ¿Mm? Después dice, queda equiparado al consumidor que sin ser parte de la relación de consumo, y acá viene la mayor discusión o el mayor gris, si se quiera interpretar, que aquel que sin ser parte de la relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes y servicios en forma gratuita o onerosa, y acá viene el problema, como destinatario final, en beneficio propio de su grupo final o social. Yo creo que si nos hubieran puesto como destinatario final, no cabía ninguna duda de que el bystander en sentido amplio iba a quedar comprendido. Pero al agregarle como destinatario final y al haberle quitado a la regulación del bystander en el anteproyecto que sí estaba en forma amplia, ahí comenzó esta discusión que todavía no está zanjada, más allá de los fallos que tiene la Corte Suprema. ¿Por qué es muy importante hablar sobre la relación de consumo para cualquier aspecto de derecho del consumidor? Porque básicamente la relación de consumo nos va a determinar el ámbito jurídico de aplicación de normas del consumo, tanto de derecho de fondo como de derecho procesal. Incluso estábamos charlando acá con los colegas, a veces en el derecho procesal, en los juicios, en los casos concretos, el derecho procesal a veces termina siendo hasta más importante que las normas de fondo, porque los casos se nos complican mucho con nuestros códigos procesales que están regulados a la antigua y han sido parchados con normas de derecho al consumo. ¿Mm? Entonces se producen contradicciones, no sabemos cuándo se plantean las cosas, cuándo hay que plantearlas, cuándo hay que contestarlas, cuándo define el juez, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo también estos temas procesales porque como yo litigo mucho es lo que a veces me apasiona más incluso. Bien. Es acertado que la regulación englobe y defina a la relación de consumo no solo al contrato de consumo, porque en la vieja regulación parecía que quedaba comprendido solamente el contrato de consumo. En esta nueva definición de la relación de consumo se engloban otras fuentes que generan obligaciones y derechos, como son los actos unilaterales, las prácticas comerciales, incluso hasta hechos ilícitos imputables a proveedores de artículos de consumo y pueden quedar englobados en la aplicación de normas de defensa del consumidor. Este es un fallo particular mío que siempre lo traigo viejísimo, incluso no estaban todavía todas estas reformas, pero siempre lo traigo como para charlarlo y ver en temas procesales cómo a veces los abogados tenemos que amañarnos y buscarle la vuelta al caso concreto para sortear los problemas procesales que se nos pueden presentar. Nilda Gómez era mi clienta, compra un automóvil en la concesionaria oficial Volkswagen de acá de Posadas y la concesionaria paga el auto en su totalidad y la concesionaria no le entrega el automóvil y se presenta en un concurso preventivo acreedor. Entonces me viene a ver al estudio y me dice, doctor, quiero hacerle juicio a esta concesionaria, Volkswagen, bla, 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 etc.
Obviamente, a mí meterme en un concurso preventivo muy probablemente iba a terminar en quiebra, cosa que efectivamente sucedió con esa concesionaria, no me resultaba para nada atractivo. Eran los famosos juicios que uno como abogado dice, este lo voy a agarrar y no va a servir para nada, no voy a cobrar un peso y me voy a colgar la sentencia en un cuadrito y me va a traer solo dolores de cabeza. Entonces yo le aclaré a Anilda Gómez y le dije, mira, Anilda, yo al concurso y a la concesionaria no quiero saber nada. Si querés, probamos contra la fábrica, Volkswagen, y demandamos a Volkswagen y demandamos a la financiera de Volkswagen. Porque ahora voy a explicar lo de la financiera, cómo viene la mano. La concesionaria, como tenía problemas económicos, venía trabajando en una cuenta corriente comercial con la fábrica, y la fábrica, a través de una financiera controlada por la fábrica, que se llama Volkswagen Financiera Argentina, la financiera le hacía adelantos de dinero. Se prendaban los automóviles, la concesionaria prendaba los automóviles que la fábrica le entregaba, le vendía a la concesionaria, los prendaba a favor de la financiera en una prenda flotante. Las prendas flotantes son prendas que se van reponiendo los automóviles constantemente. Entonces, por eso aparece esta financiera de Volkswagen, que yo no la conocía, se llamaba Volkswagen Financiera Argentina. Entonces, cuando nosotros reclamamos por carta documento a Volkswagen esto, Volkswagen nos contesta a través de esta financiera diciendo que ese automóvil está prendado y tiene un contrato de prenda flotante. En consecuencia, ellos no tienen la obligación de entregarlo y que ellos con mi cliente no habían firmado nada. Entonces, que ellos no tienen relación de consumo con mi cliente, no tienen absolutamente nada. Estamos hablando, reitero, esto es un caso del 2002. No teníamos regulado el 1092 del Código Civil y Comercial, no teníamos la modificación de la ley 24240, teníamos el viejo contrato de consumo. Y el daño punitivo. Nada, nada. Esto era todo a prueba y error. Pero son esos casos que uno lo toma, bueno, vamos a tomarlo y probamos, y vamos viendo, abriendo camino acá en Posada, que además, imagínense, si esto era nuevo en Buenos Aires, acá en Posada era, imagínense, Hay innovación. la innovación, exactamente. Leading Gates. Tal cual. Entonces, bueno, básicamente tomando esta figura del derecho comparado, de la relación de consumo, porque no estaba regulada, reitero, en ese momento acá, yo dije, esto es un contrato de consumo, esto queda comprendido en la figura amplia del derecho de consumo, y acá la financiera esta que apareció y la fábrica Volkswagen que puso el sellito y que le dejó a esa concesionaria vender productos Volkswagen con el sellito Volkswagen, con la marca Volkswagen, y yo tengo una factura acá que mi cliente compró un producto Volkswagen y lo pagó, esa fábrica y esa financiera tienen que ser responsables, aunque no haya contrato de consumo, como efectivamente se presentaba en este caso. El caso, por suerte, ¿tenés alguna pregunta, alguna duda, Sergio, que me mirás así? No, estoy siguiendo muy atentamente. Un innovador. No, está perfecto. El caso fue largo, muy peleado, lo arrancamos. Lo que estaba ahí el concepto, digamos, pensando en voz alta, que no estaba en la ley, pero acuérdense que tenemos la Constitución. La Constitución decía ahí una parecida. La Constitución ayudaba. La Constitución ayudaba porque con la norma del 42 ya veníamos, ya hablaba de relación. Sí. Ahí No se sabía qué era, pero- no sabía qué era, pero se traía afuera para ver qué era esa famosa relación de consumo. Entonces, bueno, este fallo se resuelve en el año 2007, se dicta la sentencia, estaba el doctor Campitelli en el civil número 7, y fíjense en lo interesante que, fallando con lo que tenía en ese momento el doctor Campitelli, ¿no es cierto? Dice, si bien en el punto 8 del contrato de extensión de la línea de crédito celebrado entre la concesionaria y Volkswagen, las partes convienen
que esta última podrá retener el certificado de fabricación del vehículo cuyo precio haya pagado hasta tanto el concesionario reembolse el monto de la respectiva factura, dicha cláusula no es oponible a la tercera adquirente del vehículo, quien, por la característica de la prenda flotante, ahí ya medio que lo de la prenda flotante me parece que le erró, pero no importa, sirvió igual, resulta ser una compradora de buena fe frente a quien no existe ius perseguendi. Porque en la relación de consumo, fíjense cómo no teníamos el 1992, pero acá el juez Campitelli ya trajo esta figura. En la relación de consumo, ella se halla protegida por el principio recetado en el artículo 3 de la vieja ley 2440, indubio pro consumidor. Ante la duda, hay que estar en favor del consumidor. Frente a ella, todos los intervinientes de la cadena de comercialización son responsables de los daños sufridos por el defecto o vicio del bien. Ambas codemandadas, se refiere a la financiera y a la fábrica, han sostenido que ningún vínculo contractual las unió con la actora. Es cierto, es decir, ciertamente, desde que las demandadas no han contratado con la actora. La responsabilidad por daños que se le imputan no es de base contractual, sino extracontractual. Esto se explica por el viejo Código Civil que dividía la esfera de responsabilidad en contractual y extracontractual, ¿no es cierto? Pero estos son los problemas procesales que a veces se presentan, o los problemas de los casos concretos, que bueno, en este caso a mí me fue bien, por suerte, porque obviamente después de esto confirmó la Cámara este fallo, y para Anilda Gómez yo fui en ese momento el mejor abogado de Posada, pero si esto me salía mal, yo iba a ser el peor abogado de Posada. ¿A dónde la metí? Que encima perdí, tengo que pagar cuota de abogado. Esto siempre es así, ¿no es cierto? A veces tenemos suerte, éxito los abogados y nos quieren. A veces no tenemos el éxito que queríamos y nos odian. Pero no somos los culpables los abogados. Obligación de medio no de resultado. Exactamente. Entonces, bueno, ese es un caso interesante. La definición, ¿qué ha englobado dentro del ámbito de aplicación de las normas de consumo de acuerdo a lo que se entiende por relación de consumo? Obviamente el consumidor en sentido estricto, que es la parte más débil de la negociación, y todo el aparato intuitivo de normas jurídicas del consumo lo protegen. También quien utiliza los productos o los servicios como destinatario final sin llegar a ser parte de la relación de consumo, el denominado consumidor material o consumidor usuario. El ejemplo claro, un familiar o amigo que se intoxica con una cosa adquirida por otro como consumo final. Los usuarios de servicios públicos o privados, luz, internet, servicios que han sido contratados por uno de los habitantes de un inmueble, pero los utiliza otro de los habitantes del inmueble. Ese es el famoso consumidor usuario o consumidor material, también se lo llama. Otro ejemplo lo podemos ver, por ejemplo, en la medicina prepaga, en el caso del Colegio de Abogados, lo traje como ejemplo, las empresas que contratan el Colegio de Abogados para sus colegiados, los abogados matriculados son beneficiarios no contratantes, son consumidores materiales de esos servicios de medicina prepaga. El abogado, si bien no contrata, porque el contrato lo hace el Colegio de Abogados con la prepaga, el abogado, al ser beneficiario y consumidor final de ese servicio, quedaría englobado dentro de la relación de consumo. Si quiere reclamar directamente a la prepaga, no hace falta que el Colegio de Abogados haga el reclamo, sino que directamente lo hace el colegiado contra la prepaga, como consumidor, exactamente. Casos que ya pasaron. Pero ahí no hay duda que entra la ley de defensa del consumidor en la prepaga. No hay duda. No hay duda. Yo creo que hoy está ampliamente aceptado. Al principio podría ser un poquito más discutido por el régimen específico que tienen las obras sociales y la prepaga, pero hoy en día ya no. Hoy en día Pero la hace poco prepaga era bastante vacilante, creo que también todavía, la doctrina de la jurisprudencia respecto a las obras sociales de naturaleza pública. Bueno, ahí un poco más, sigue siendo todavía un poquito más complicado, pero yo creo que igual hay que seguir insistiendo, y ya hay muchos fallos que también terminan dando la razón. Básicamente son obras sociales protegidas por el Estado, tienen regulación específica, claro, tienen su régimen específico, bueno. Pero hay que seguir insistiendo porque yo no veo que haya una diferencia entre un usuario de un servicio de salud
que contrata, que le brinda a OSDE, que OSDE tiene un incumplimiento, con uno que Osprera tiene un incumplimiento. En definitiva, el incumplimiento es el mismo, la prestación de salud es la misma. Es decir, Hay fallos, hay fallos ya acá. Por acá hay un tema también que tienen que tener cuidado como abogado ahí, el tema del fuero. el fuero federal, sí. Claro, porque uno por ahí manda acá y la Cámara Federal de acá sostiene que tiene alcance a las obras sociales, así que Vos tuviste un caso de obra sí, social sí, sí. favorable. Sí, 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 por eso ya tiene ese criterio. Pues acá misión. Bien. Acá justamente con lo que dijo el doctor, fíjese, otro problema procesal más, el tema, en este caso con horas sociales o prepaga, si tenemos que ir a la justicia ordinaria o la federal, tenemos que respetar el fuero federal que dice las leyes específicas que regulan estas instituciones. Este, es todo un tema que también se presenta, un dilema que se presenta a los abogados. Yo lo que les recomiendo, como tenemos juzgado federal acá y tenemos juzgado federal de primera instancia, con especialidad en materia civil y comercial, si no quieren correr ningún riesgo, van al juzgado federal amparado en las normas de derecho de consumo. ¿Mm? Entonces, el tema procesal lo tienen. Ahora, si por determinada circunstancia ustedes no quieren ir al federal, también hay cuestiones para sostener la competencia provincial, pero bueno, sepan que va a ser un poquito más peleado ahí el tema, ¿no? Ahí va a ser más discutido. Creo que el tema de la obra social parece que tendrían que ir al federal. El Tendrían tema que de la hacer. prepaga, sí, yo creo que se podría hacer por la Cámara. Pero Sí. la obra social, Sí. creo que la norma nacional está clara que indica que el fuero federal. Yo sí, yo igual que Sergio, recomendaría incluso los dos casos, para no correr ningún riesgo. Acá ya hay fallos contra Además, esa el medicina federal, prepaga en la ordinaria. en la Pero ordinaria. obvio, esto que le digo, en muchos casos corrieron sin problema. No vaya a llegar algún juez se le ocurra Claro. decir que tendría que haber sido el camino federal. Pero bueno, en principio hay fallos acá donde contra la medicina prepaga que la justicia civil y comercial provincial entendió que es pertinente, no tiene problema en resolver los casos de... En el federal, por lo menos, la circuncisión de Posada le da marcha y adelante. No, sí, Sí, eso no hay duda. Otro caso que queda comprendido entre la relación de consumo es el subadquirente como sucesor particular del consumidor, siempre que no sea una práctica comercial. Es decir, el subadquirente no tiene que comprar para revender, ¿no? Para hacer un negocio, sino que lo compra a modo particular. Y ese subadquirente tiene un problema con el producto que compró, bueno, queda asimilado a un consumidor y puede reclamar al fabricante si ese producto tiene un vicio o un riesgo. La figura del consumidor empresario, esta justamente es el caso que a mí más me está, más me interesa en este momento, porque también es un caso bastante gris. Hay Es un caso que no está bien regulado, lamentablemente. No sé si vale regularlo porque como se trata de actividades comerciales, a veces es muy difícil delimitar, digamos, hasta dónde debería aplicarse o no la figura de las relaciones de consumo en el consumidor empresario. Pero, básicamente, el consumidor empresario es aquel empresario, chico, grande, mediano, que compra un producto a otro empresario, pero lo compra básicamente ya ese producto, ese servicio, como un destino final, digamos, no como un insumo para meterlo a su proceso fabril, a su proceso de elaboración de bienes y servicios y transformarlo en un producto mayor para ser comercializado. Entonces, obviamente, va a haber muchos casos grises. De hecho, a mí todo lo que me han tocado son todos grises. Nunca me toca uno clarito para hacer un gol de penal. Nunca me tocó un penal. Todos me tocan tiros libres de mitad de cancha. Pero les voy a contar estos tres casos que me han tocado porque son interesantes. El primero era de un amigo y cliente
con lo cual el compromiso era doble, ¿no? Que es un productor de ganadero de la zona de Virasoro, y ellos producen vacas para comercializarlo, son productores de ganado vacuno, y tienen toros muy importantes, que los toros no lo comercializan, sino que lo usan para reproducción. Y son toros muy, muy caros, pues la mezcla que tienen es muy buena, entonces realmente son reconocidos, por lo menos en Corrientes, en cuanto a la producción que generan. Resulta que comienzan a fallecer los toros, no las vacas. Se le muere un toro, dos toros, tres toros. Al toro 15 me va a ver al estudio y me dice, che, Acho, me está pasando esto, la verdad que no sé qué pasa, estoy preocupado. Entonces, bueno, pedimos intervención al INTA y hacemos una autopsia de uno de los toros que se muere, privada, y el veterinario nos dice, con todo ahí el procedimiento que siguió el INTA, nos dice que se morían de hepatitis, que había algo que los estaba intoxicando a los toros. Y lo raro era que las vacas no morían, las vacas no se morían ninguna. Entonces empieza a investigar mi cliente y empieza a desconfiar del alimento balanceado que comían los toros y no las vacas, porque las vacas comían pastura, eran todas alimentadas a pastura. En cambio los toros se le da un poco de alimento balanceado y algunos chimichurri más, porque eran toros para cría, ¿no? Para generar cría. Entonces, el proveedor del alimento balanceado era una fábrica muy grande de la zona industrial de Gualeguaychú, Entre Ríos, del Parque Industrial de Gualeguaychú. Y mi cliente, obviamente, basado en una relación comercial de años, compraba con remito, factura, no había ni contrato, nada, era todo muy sui generis como se maneja en este tipo de comerciantes, por más que eran volúmenes importantes, digamos, pero se manejan básicamente así. Muchas veces para los abogados, a veces nos es difícil plantear bien estos temas en cuanto a la prueba. Imagínense a los jueces que ya nos reciben de los abogados que creen que le estamos mintiendo y no le acompañamos toda la prueba. Para los jueces es peor todavía tratar de resolver esto. El problema que yo tenía acá era que si tenía que ir el caso a Gualeguaychú, a Entre Ríos, al domicilio del demandado, me iba a otra provincia, yo perdía el caso, había que contratar a un abogado allá, y allá la empresa era Messi. Messi, como ayer en el Monumental, ¿no es cierto? Teníamos que ir a jugar un partido contra Messi en el Monumental. Entonces no queríamos ir allá, nosotros queríamos litigar en Santo Tomé. Entonces, la única forma que yo tenía de salir de este planteo, porque era un contrato comercial, digamos, hasta ahí, era metiéndolo a mi cliente dentro de la figura del consumidor empresario. Decir que él compraba ese alimento como destinatario final del alimento balanceado. Y estaba finito el tema. Si lo hubiera comprado para la vaca y la vaca engordaba y después se vendía, chao. Era un insumo para... Pero yo lo trabajé diciendo que no, que acá era el toro, y el toro, el alimento moría como alimento del toro, porque ese toro no se vendía, ese toro quedaba con mi cliente hasta que se vuelva improductivo y muera, qué sé yo. No era un toro de reventa, digamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se trabajó sobre la figura del consumidor empresario, metimos una medida innovativa en el juzgado de Santo Tomé para demostrar, porque se seguían muriendo toros, se llegaron a morir 35, imagínense el daño que le produjo, para hacer una prueba anticipada. Se notificó a la otra parte obviamente planteó la incompetencia porque quería llevar el caso a Entre Ríos, y el juez de Santo Tomé rechazó el planteo en forma preliminar y hizo lugar a la medida nuestra,
Entonces hicimos ya judicialmente lo que habíamos hecho extrajudicialmente, lo hicimos judicialmente a la prueba de laboratorio, etcétera, y se volvió a determinar que los toros morían intoxicados por plomo. El alimento balanceado que habían comprado, en la mezcla que se hace se pone un poquito de plomo para el proceso digestivo sea mejor. Acá parece que se le había ido la mano y pusieron más cantidad de plomo del que tenían que poner y los terminaba matando a los toros, ¿no? Entonces, fíjense este aspecto procesal y cómo esta figura del consumidor empresario a mí me sirvió. ¿Por qué? Porque el caso quedó en Santo Tomé, hicimos la medida cautelar en Santo Tomé y como nos salió favorable, automáticamente desde Entre Ríos vinieron y negociaron porque se le venía un juicio gigante de daño tras esto. Entonces, claro, vinieron y se arregló. Nos llegamos a un fallo, digamos, sobre la cuestión de fondo, pero muy interesante aplicar estos temas de derecho de consumo en aspectos procesales para tener un caso acá Ahí dependerá del librito de cada jugado y seguramente, y es como te dije, yo creo que tuve la suerte de que el alimento iba a parar a los toros y no a las vacas, porque si iba a las vacas yo no sé qué iba a decir para decir que era consumidor. Entonces hay casos que son muy grises, ¿no es cierto? De cualquier manera, Sí, sé que ya una vez nosotros fuimos a una charla hace muchísimos años, ¿verdad? Y creo que lo comentaste este caso. Y en aquel momento lo veía más lejano que ahora, porque a mí me parece que resolvió bien. Si te tengo que pensar tanto como si hubiese sido la vaca, porque una cosa es si él compra el alimento de la vaca para revenderlo, ese propio alimento, y otra vez si comen la vaca ese alimento, ¿no es cierto? Más allá de que él sea una persona jurídica, un empresario, lo que sea, a mí me parece que, por supuesto, una zona gris, que por supuesto te van a plantear, y lo tienes que saber, ¿verdad? Pero me parece que está bien, me parece que hiciste bien en buscarlo, fue muy buena idea, y me parece que están, con los años lo veo más claro, digamos. sí, sí, hoy en día estamos más claros que cuando... Sí, sí, sí. Este fue un caso también que debe tener ya, habrá sido allá por el año 2013, más o menos 2014, tiene sus buenos años. Otro caso interesante también que se me planteó el año pasado, una empresa constructora acá en Misiones, cliente mía, tenía varias obras en la provincia y necesitaba para trasladar al personal jerárquico, a los ingenieros, trasladar de obra en obra, necesitaba comprar una combi que pueda llevarlo a los ingenieros de obra en obra y que van supervisando los ingenieros el avance de las obras, ¿no es cierto? Entonces va a la concesionaria Toyota de acá de Posadas y le venden una combi estándar Toyota y le ofrece la concesionaria equiparla con asientos de la marca Toyota, volverla como un mini colectivo, un minibús, con asientos de la marca Toyota, cinturones de seguridad de la marca Toyota, ventilación de la marca Toyota, es decir, la combi pasaba a ser una super full, digamos, muy, muy bien equipada, alfombra, para el traslado del personal, ¿no es cierto? Resulta que compra mi cliente, paga todo y debido al problema que había de importación, ¿se acuerdan? Hace unos años atrás en la pandemia, esos productos nunca aparecieron, los productos Toyota importados que le habían prometido, y le pusieron unos sillones o asientos, mejor dicho, en la combi que no eran Toyota, eran unos asientos de Citroën 12B, por llamarlo de alguna manera, tenían una mecánica muy, muy vieja, eran asientos comunes, a simple vista, era muy obvio que no eran asientos de la marca Toyota, unos cinturones de seguridad de cintura nada más,
no me sale el término que tienen los que son de arriba, A los diagonales. los diagonales, eso exactamente que se cruzan. Le pusieron unos cinturones de cintura, una alfombra que no le gustó, etcétera. Bueno, en definitiva, mi cliente no quedó satisfecha con lo que le habían hecho. Le da el vehículo nuevamente para que le coloquen lo que querían y Toyota nunca le devolvía el vehículo, le da vuelta, etcétera, hasta que se cansó y me va a ir al estudio. Entonces, también le digo, bueno, mirá, tenemos la posibilidad de ir por las normas de derecho de consumo y sostener que esto que vos habías comprado, si bien lo utilizás para tu negocio, para las obras que haces, pero esto que vos habías comprado, lo compraste en definitiva ese producto Toyota como destinatario final. Entonces, deberíamos encuadrar esto como un consumidor empresario y sostener la aplicación de las normas del consumidor. Y acá también se plantean procesalmente algunos problemas que también estábamos charlando con los doctores recién. Cuando nosotros somos abogados del actor y estamos representando una empresa, las empresas no van con beneficio de litigar sin gasto, generalmente, a veces sí, pero generalmente no, en este caso no. Y entonces, la empresa corren un riesgo mayor, sobre todo si no se las considera consumidores. ¿Mm? Porque quedan expuestas, si le va mal, a la imposición de costas judiciales y a tener que pagar honorarios de la parte contraria. Justicia. Tasa de justicia, costa en general, hablemos de las costas en general. Entonces, uno tiene que avisarle al cliente este problema, pero tampoco hay que tener tanto miedo. Y les explico por qué procesalmente no hay que tener tanto miedo. Generalmente los jueces van a tener dos momentos para ver en un proceso de consumo, dos momentos para analizar el tema de la competencia. Uno va a ser antes que trabemos la liti. Nosotros presentamos la demanda amparado en normas del consumo y el juez va a dictar una primera resolución donde va a darle trámite a ese proceso y va a decir que le da el trámite del proceso sumarísimo en virtud de las normas del derecho de consumo, etcétera, etcétera. Y corre vista al fiscal. A veces corre vista al fiscal primero, vuelve el dictamen del fiscal y después dicta la primer providencia. Generalmente se están moviendo así los juzgados de acá de Misiones. En cualquiera de los dos casos, en ninguno de los dos está trabada la liti todavía. Entonces, si nos va mal en ese planteo y el juez, luego de escuchado al fiscal o antes de escuchado al fiscal, in limine, se declara incompetente y nos rechaza la aplicación de las normas del consumidor, o se declara competente pero le da el trámite ordinario, cosa que nos está diciendo esto no es derecho de consumo, a nosotros nos permite volver para atrás o ver qué hacemos, porque todavía no tenemos la otra parte. Ahora, si se declara competente o si nos da trámite por el proceso sumarísimo, ¿cuál va a ser el próximo momento donde va a resolver el juez? Va a tener que resolver si se aplican o no las normas del consumidor. Y va a ser recién en la sentencia de fondo, la final, la definitiva. ¿Por qué? Porque el proceso sumarísimo no admite excepciones previas, de previo y especial pronunciamiento. Entonces, generalmente los demandados igual van a insistir en plantear la incompetencia, en pedir que no se apliquen las normas de derecho de consumo en estos casos, en decir que no se trata de un consumidor empresario, etcétera. Lo van a plantear, pero nosotros procesalmente tenemos que decir eso todo allá, al fondo, cuando resuelva el juez la sentencia en definitiva. Entonces, podemos seguir litigando tranquilamente durante todo el proceso a través de un proceso sumarísimo y por lo menos en los aspectos procesales vamos a estar cubiertos respecto a las normas de derecho de consumo. Más allá de que después nos puede llegar a ir mal, ¿cierto? Bueno, recurriremos, veremos qué es lo que pasa. Pero eso también es importante que ustedes lo sepan porque hay algunos colegas que por ahí tienen miedo, no quieren plantear, porque dicen, si me va mal, tengo que salir, o lo asustan al cliente en energía
el cliente dice, no, si así mejor no probemos. Entonces, bueno, hay que empezar a animarse un poquito más en esto. Bien. El consumidor expuesto. Consumidor expuesto, un poco ya lo habló Sergio, así que vamos a hacer rápida una mención. El bystander del derecho anglosajón, en el anteproyecto del Código Civil y Comercial estaba incorporado, estaba regulado, a mí no cabía ninguna duda de que lo íbamos a tener, incluso con un sentido bastante amplio, pero en la regulación que quedó en definitiva, como dije en el último párrafo del artículo 1092, se agregó la frase aquel que queda expuesto a una relación de consumo como destinatario final de la misma. El destinatario final de la misma terminó un poco opacando esta figura. En derecho del seguro tenemos el fallo Buffoni, después repetido en Flores, todo fallo de la Corte Suprema. Y hay otro más nuevo del año 2022. Creo que lo tengo acá, pero no me acuerdo en este momento. Pero bueno, es básicamente esa trilogía, Buffoni, Flores y este último, donde la Corte en materia de seguro respecto a las víctimas de accidentes de tránsito dice que no se aplican las normas de derecho de consumo porque expresamente existe una regulación específica en materia de seguro y la ley de defensa del consumidor viene a ser una ley general que no puede entrometerse en cuestiones particulares de la ley de seguro, etcétera, etcétera. Entonces, las víctimas de accidentes de tránsito, según el parecer de la Corte Suprema de Justicia, que no es el mismo parecer que la Cámara Nacional Civil de Capital Federal, porque la Cámara Civil Capital Federal resuelve el 95% de los casos, solo el 5% debe llegar a la Corte. En materia de seguro es mucho más importante en general la fallo de la Cámara Nacional Civil que lo de la Corte, porque en la práctica tiene mucha más incidencia y resultado que en cantidad que lo que falla la Corte, más allá que la Corte es un tribunal superior y deberían. Pero la Cámara Nacional Civil aplica esta figura en la gran mayoría de sus salas. Pero bueno, hoy lo que tenemos en materia de seguro son estos 3 fallos de la Corte diciendo que las víctimas no quedan equiparadas. Había una fiscal, la doctora Gabriela Boquín, que ella es la que, más o menos, siempre está con los dictámenes que son bastante nebulosos. Ahí, en la Cámara Nacional de Apelación. Sí. Bueno, no voy a leer Buffoni porque ustedes ponen en cualquier buscador de Google Buffoni, Flores, es muy fácil encontrar esos fallos, se repiten. El caso de las profesiones liberales, dice, el artículo 1092 no excluye de la aplicación de las normas del consumidor a los servicios prestados por profesiones liberales, tal como sí expresamente lo dispone el artículo 2 de la ley 24.240 en su segundo párrafo. Entonces, para mí se plantean 2 posibilidades que van a tener que ir siendo delineadas. La primera interpretación es que los servicios que prestan los profesionales liberales están al margen de toda regulación del consumo, con excepción, claro está, de la publicidad que hagan de sus servicios, porque la publicidad siempre comprende. Entonces, todas estas profesiones se rigen por las normas comunes de la alocación de horas y servicios, las legislaciones de cada profesión, los códigos de ética controlados por los colegios profesionales, etcétera, etcétera. Que parecería guardar mayor concordancia, puesto que el Código Civil no dice nada y el segundo párrafo de la Ley de Defensa del Consumidor, el artículo 1, sí los excluye. Y la otra interpretación es que los servicios de las profesiones liberales no están alcanzados por la 24.240. La 24.240 queda fuera respecto a las profesiones liberales, pero sí los principios y normas establecidos en el Código Civil y Comercial. Porque el Código Civil y Comercial no dijo lo mismo que la 24.240. Entonces, toda la regulación que tenemos en 1092 en adelante caería o debería ser aplicada al ejercicio de la profesión liberal. Esas serían las 2 interpretaciones. Acá no hay mucho, la verdad que hay muy poco. Acá en la provincia de Misiones no hay nada porque hay muy pocos fallos respecto a nivel país.
y a nivel país también hay poco, hay poco. Creo que la ley, a mí siempre Claro, me pareció, sí, claro. más allá de la discusión, pues se suscita una discusión, a veces la ley es clara con la exclusión de... No solo la publicidad, como dijo el doctor, pero Sí, la publicidad sí, como vieron, pero hay dictámenes de los colegios matriculados de distintas, siempre y cuando sea, por supuesto, como digo el doctor, presiones estimuladas con que tengan una matrícula, ¿no es cierto? Eh, por eso, supuestamente, el que tiene que aplicar las sanciones y todo eso, cada colegio tiene su propia matrícula, su órgano de disciplina, y que tiene que aplicar. Inclusive, demanda, bueno, sí, el órgano administrativo tiene que remitir a la matrícula, cuando tiene una denuncia, a la matrícula de su propia profesión, ¿no? De cada uno. Bueno, entonces, luego de repasar todo esto referido a la relación de consumo, que es tan importante porque eso nos va a permitir hacer los reclamos de responsabilidad civil por los vicios o defectos de las cosas o servicios, ¿m? Tenemos que empezar a ver el tema de la responsabilidad y su regulación. El viejo artículo 40, este sí que viene de antaño y fue un artículo revolucionario en su momento, porque consagra un factor objetivo de atribución de responsabilidad basado en el deber de garantía. Dispone que si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación de servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor o quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo y en ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Este era el primer caso que vos decías. Solo se libera total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena. El caso de Nilda. Nos encontramos ante un factor objetivo de atribución, donde la conducta correcta con diligencia desplegada por el fabricante o comerciante no será tenida en cuenta al momento de consagrar la responsabilidad. El daño al consumidor puede ocurrir por el vicio de la cosa o del servicio, por su riesgo o peligro. Queda comprendida la responsabilidad del proveedor comerciante por la deficiente prestación de un servicio también, siendo un supuesto de actividad viciosa o riesgosa similar al 1757 que regula las actividades riesgosas o peligrosas en nuestro Código Civil y Comercial. La acción del 240, unificada la esfera de responsabilidad, se eliminó el problema de si estamos ante una responsabilidad contractual o extracontractual, estamos simplemente ante una acción de daños al consumidor. La indemnización comprende las consecuencias patrimoniales y las no patrimoniales, es decir, la reparación integral del daño de acuerdo al principio general del Código Civil del 1740. El consumidor afectado puede reclamar un doble resarcimiento, uno fundado en el 1738 del Código Civil y otro fundado en el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. La respuesta es no, puesto que se estaría reparando dos veces un mismo perjuicio. Entonces, si se inician dos acciones y se cobra por una, se descontará, si hay una reparación integral y la otra una reparación más tarifada o medida o comprende un determinado rubro, bueno, se descontará lo que se cobró acá de esta mayor indemnización. Y si se está reclamando lo mismo, guarda con la dependencia, porque estaríamos ante un mismo reclamo, un mismo objeto con los mismos sujetos. Entonces hay que tener cuidado en eso. Con la petición inacusable también que pueden llegar a plantear. Bueno, también otra. Eso siempre está ese riesgo latente, ¿no? ¿Quiénes tienen legitimación activa para este reclamo resarcitorio? El consumidor en sentido estricto y todas las personas que estuvimos estudiando. Por eso estuvimos estudiando relación de consumo. Que es lo que yo le digo. Para saber derecho del consumidor hay que saber bien relación de consumo. Donde más hay que hacer foco es en el estudio de la relación de consumo, porque saber bien, interpretar bien la relación de consumo nos va a permitir encuadrar los casos dentro del derecho del consumo y reclamar en base al derecho del consumo. Entonces, todas las personas que nosotros logremos encuadrarla dentro de una relación de consumo,
van a tener la posibilidad de reclamar esta reparación del artículo 40 a través de ese factor objetivo de atribución de responsabilidad. Respecto, Básicamente, ahí te agrego más matecito. Básicamente, cuando habla de relación de consumo, el concepto clave, ¿quién es consumidor? ¿Eh? Es decir, tenemos el consumidor contratante, el equiparado y el expuesto, que hay que analizar si corresponde o no corresponde en cada caso concreto. la legitimación pasiva, el artículo 40, antes, ya ahora creo que no hay más discusión sobre esto, antes se discutía si la enunciación del 40 era taxativa o enunciativa. Esa discusión, por suerte, se superó hoy en día. Yo le puedo asegurar que el 99% de la doctrina y jurisprudencia, creo yo, ya considera que la enunciación del 40 es totalmente enunciativa. ¿Por qué? Porque nosotros, con todas las figuras tecnológicas, la innovación tecnológica, cada día tenemos nuevas formas de proveer servicios, nuevas formas de venta, nuevas formas de desarrollar negocios, etc. Entonces sería un error total decir que la enunciación del 40 es taxativa. Para mí Rigurosa y taxativa. ¿Eh? Rigurosa y taxativa. No, para nada. Es una enunciación enunciativa y cualquier otra figura o institución que ponga su marca y servicio y produzca un daño al consumidor, en la comercialización de ese servicio o esa cosa va a terminar siendo encuadrada dentro del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Por ejemplo, el constructor, el financista son supuestos no enumerados, pero que tranquilamente, en el caso ese de Gómez, el de la financiera no está enumerado, pero quedó encuadrado dentro del 40. ¿No? Bueno. Después hay un punto muy importante que, si bien no es resarcimiento civil en el sentido estricto, no es reparación, digamos, del daño en sentido estricto, siempre en los reclamos va al lado, en forma complementaria, en los reclamos de defensa del consumidor, que esta figura del daño punitivo. El daño punitivo también lo importamos del derecho anglosajón, es una institución que se aplicó o se viene aplicando hace mucho tiempo, y es una pena, una sanción del derecho privado en la que se manda a pagar una determinada suma de dinero por encima de los valores de condena de resarcimiento de daño y perjuicio. Ese dinero es superior, de ese monto superior a la condena de daño y perjuicio, está destinado en principio al propio damnificado, más allá de que algunas problemitas que pudieron presentarse, pero tiene que ir destinado al propio damnificado, y se sancionan graves inconductas mediante la imposición, como dijimos, de una suma de dinero a un comportamiento ilícito, que generalmente, por su gravedad de consecuencias, no bastaría solo con una simple reparación del perjuicio sufrido, ¿no? En el anteproyecto de reforma de nuestro Código Civil, en el artículo 1713 del anteproyecto, se establecía esta figura de la sanción pecuniaria disuasiva, bueno, que es el daño punitivo que tenemos en la Ley de Defensa del Consumidor, ¿no? Pero se la establecía para el derecho en general, no solamente para el ámbito de las normas de consumo, se establecía para el derecho en general. Una gran presión de los gobernadores de provincia y, lamentablemente, en el proyecto definitivo se quitó la sanción pecuniaria disuasiva y se dejó simplemente la regulación establecida en el 52 bis de la Ley 2440. Yo, digamos, de este lado te digo que el nombre me parece bien, pero ¿te acordás lo que querían hacer con eso? Bueno, sí, eso era lo que iba a tratar ahora, está anticipando. La idea que tengan, ¿no? Bueno, un poco lo que dice Sergio, el 1713 del anteproyecto
si bien estaba bueno incorporar esta figura, la habían hecho tan general y la habían hecho incluso con la posibilidad de que los jueces destinen el dinero de la multa civil a instituciones de beneficencia o a quien ellos se le cante, en definitiva, porque tenían una amplia libertad, lo cual era ridículo. ¿Por qué? Porque básicamente no darle ese resarcimiento a la víctima de una reparación, de un perjuicio, era someterle a la víctima a un riesgo de hacer un juicio, llevar adelante todos los gastos, el costo que significa un juicio, ver un abogado, ocuparse del juicio, de que le vaya bien, recurrir si te va mal, etcétera, y cuando llegaba al final de todo, el rubro mayor del resarcimiento no iba para vos, sino que al juez se le ocurre destinarlo a una escuelita o destinarlo ¿cómo es? El centro de oralidad del Poder Judicial, recurso del Poder Judicial, y uno que era la víctima, que se ocupó 10 años de litigar, se quedaba asignado, se quedaba con muy poco, lo cual era realmente un absurdo. La regulación que tenía era algo sumamente criticable. Yo creo que eso salió solamente por el entendimiento de que en el anteproyecto lamentablemente participaron muchos jueces y pocos abogados. El anteproyecto de reforma del Código Civil, la Corte Suprema a través de Lorenzetti, Hayton de Nolasco, etcétera, esta otra jurista muy importante, mendocina, no me sale ahora el nombre, de Kemmermacher de Carlucci, que también había sido jueza del Superior Tribunal de Mendoza, etcétera, fueron los líderes de esa reforma, hicieron un trabajo brillante. No hay que menospreciar para nada, esa reforma fue muy importante, pero en este caso particular, ellos se pusieron muy fuerte la camiseta del Poder Judicial, dándole unas atribuciones alevosas a los jueces, en detrimento del propio ciudadano, no de los abogados, del propio ciudadano que iba a terminar corriendo estos riesgos de hacer todo un juicio, correr todo el riesgo de un juicio, pagar a su abogado, etcétera, para que después el resarcimiento por daño punitivo que le tenían que dar él vaya a parar a donde al juez se le canta. Era un absurdo realmente. No sé si a eso te referías. Me refería Me imaginé. a eso, porque, Sí. no, porque aparte, esto no lo digo con una cuestión de populismo, pero los juicios que hacen los consumidores están haciendo una función de reguladores del mercado. O sea, están evitando de que los proveedores permanentemente se abusen del consumidor. Entonces, cuando uno hace un juicio, está poniendo su granito de arena como para que el proveedor no vuelva a incidir con respecto a los otros proveedores. Entonces, si nosotros le quedamos, y aparte hay que decir otra cosa, que por ahí no se dice, hay juicios donde lo más importante es el daño punitivo. Hoy en Porque día, hay cuestiones que son de muchísima poca cuantía y que lo único que le llevan a uno a hacer un juicio es el daño punitivo. El daño moral. Entonces, si le van a quitar el daño punitivo para que Eventualmente. arbitrariamente un juez decida a quién va a ir, lo que estamos haciendo es estamos afectando el mercado indirectamente. Por ese gesto altruista que tuvo el consumidor al mostrar estas conductas disvaliosas, ¿ves? O esas ecuaciones espurias que a veces tienen las empresas. básicamente para que entiendan los que no están tanto en el tema. Imagínense ustedes un fabricante de planchas, que hacer una plancha con determinado fusible y cable de menor calidad y con menor resistencia le genera un beneficio mayor porque disminuye notablemente el costo. Y el uso de esa tecnología obsoleta o berreta hace que eso tenga un vicio ya directamente de fábrica, porque se sabe que esa plancha con 3 o 4 planchados se va a quemar, se va a fundir o no va a durar. Y sale a la venta con un producto así a un costo muy competitivo, obviamente empieza a ganar el mercado, todo el mundo empieza a comprar esa planchita, y esa planchita se empieza a romper. ¿Quién hace un juicio por una plancha? Nadie hace un juicio. A mí me van al estudio, doctor, me quiere hacer un juicio porque compré una plancha, y le digo, no, porque yo también tengo que vivir, yo soy abogado, tengo que ocupar mi tiempo en tratar de generar juicios que sirvan para alimentar a mi familia. Y hacer un juicio por una plancha no me compro ni un caramelo. Entonces, no hay... Son los microdaños. Exactamente. Entonces, ¿cómo frenamos a esa empresa?
que está cómoda en eso porque vende de a 100.000 planchas y quizá tenga un problema, dos problemas, y cuando tenga su problema paga la plancha, le devuelve la plata y le da un resarcimiento también, pero sigue vendiendo la plancha. Un descuento, un caso de los juegos, justo estábamos hablando de los bancos, un descuento de 50 pesos a cada uno de nosotros, por ejemplo, vamos a decir cliente del Banco Macro, que la mayoría, el grueso acá en la provincia es cliente del Banco Macro. 50 pesos a todos los clientes del Banco Macro. Son microdaños, que uno dice por 50 pesos lo que te da. Claro. Entonces, generalmente lo único que motiva a un civil a llevar adelante esto y a un abogado acompañarlo en esa aventura, porque los abogados, que eso también tienen que saberlo los jueces, los abogados a veces somos socios en estas aventuras que nos presentan nuestros clientes, y nosotros mismos los abogados somos los que terminamos pagando todos los costos y tasas y 20.000 cosas que hay que pagar para llevar adelante este tipo de procesos. El único interés que podemos tener es si logramos a través de la figura del daño punitivo frenar a esa empresa y cobrar una suma de dinero un poco más considerable que justifique un trabajo de años, como son este tipo de trabajo, que es someter a un proceso judicial, obtener una sentencia, etcétera, etcétera. Entonces en eso, ninguna duda, a mí me cabe ninguna duda de que era nefasta la regulación del anteproyecto y de que hoy en día el daño punitivo siempre es para la víctima, siempre es para la víctima. Cuando se lo concede, por supuesto. Eso viene allá en su génesis del caso de Ford Pinto. Bueno, lo importamos de Estados Unidos, como usted bien lo dijo, pero viene del Ford Pinto, que explotaba en esta ecuación espuria que hay. Sí. Hoy hay en día con varias empresas, también con Fiat, por ejemplo, la Fiat Toro, que tiene problemas del catalizador, el DPF, también viene a colación de eso. Hoy en día se aplica, ya han tenido casos de daño punitivo la Fiat con el tema de la Toro, de la falla que tiene. De la falla que tiene la Toro. Mira, vos no sabías. Sí, hay varios casos. Interesante. Bien, en el 47 por suerte se reformó ahora, porque antes teníamos un límite de 5 millones de pesos para la sanción por daño punitivo. Eso con la inflación había quedado totalmente obsoleto. Ahora va de 0,5 a 2.100 canastas básicas total para el hogar 3 que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Entonces eso más o menos se va actualizando con la inflación que tenemos y pasa a ser una indemnización importante, ¿no es cierto? Decimos para las grandes multinacionales 2.100 canastas básicas, pero está bueno porque se actualiza el monto del 2009 al principio. Sí. Porque era 5 millones, era muy poco. Muy poco, muy poco. La finalidad tiene una doble finalidad de este instituto, ¿no es cierto? Sanciona de modo agravado una conducta reprochable